Hola, hola Ámbar, saludo, buenas noches. Vamos a esperar que las personas comiencen a unirse a la actividad de hoy. Por fallas técnicas se cortó la comunicación, pero bueno, ya estamos em, iniciando nuevamente. Hola Mandita, gracias por ingresar de nuevo. Besitos. Hola Richard, saludos. Siempre acompañándonos en cada una de nuestras actividades. Ok, te voy a dar. A ver, Ámbar. Saludos. Bien, les comentaba que hoy vamos a hablar un tema de mucho interés para los papás. Hola Ámbar, bienvenida. ¿Me escuchas, Hola, Ámbar? Liani, feliz noche. Sí, te escucho perfecto. Oye, ahora sí se escucha bien, qué bueno. Por eso quise transmitir desde acá, a ver si la comunicación nos iba un poquito mejor, y te escuchaba y había menos fluctuaciones. ¿Estás guapa, Ámbar, hoy? Ay, gracias, igualmente. Linda como siempre. Se hace lo que se puede. Ah, bueno, ¿viste? Bien, les comentaba a las personas que nos están acompañando que el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema que a muchos papás preocupan y algunos profesionales, perdón, profesionales del área terapéutica del lenguaje también, mucho más cuando tenemos presencia de un niño con trastorno del espectro autista, que está iniciándose en ese desarrollo del lenguaje y comienza la presencia de colalias. Entonces hoy vamos a compartir este tema de interés de qué hacer con las ecolalias de mi niño. Y les comentaba a las personas que estaban ingresando de que cuando me hacen esa pregunta, le digo a los papás que no se preocupen, que esas ecolalias las vamos a utilizar para desarrollar un lenguaje, porque es un indicativo de que tenemos material cómo Ujú. hacerlo y aprovecharlo, que el trabajo está en saber hacer, saber aprovechar cada una de esas ecolalias. Entonces hoy vamos a compartir un poquito este tema, desde tu experiencia como mamá, de tu experiencia profesional, desde mi campo en el área educativa, de cada una de las experiencias que hemos podido vivir y de qué manera hemos nosotros aprendido a trabajar ese lenguaje a través de un abordaje adecuado y aprovechando estas ecolalias en vez de extinguirlas. Porque aun Sí, cuando esas ecolalias pensemos que no pueden ser funcionales, podemos aprovecharlas para darle el uso adecuado en el momento determinado. Entonces tenemos que ser observadores de qué está sucediendo en ese momento, en ese ambiente, en ese contexto en el cual el niño está emitiendo esta serie de repeticiones con función o sin función, pero que nos está indicando algo, nos está queriendo comunicar algo. ¿Ok? Y entonces es poder identificar qué es lo que puede estar sucediendo tanto a nivel emocional como a nivel quizás orgánico, de alguna necesidad muy específica que el niño esté presentando en ese momento. Entonces, es estar atento a todas esas señales comunicativas que presenten nuestros niños y atenderlas. Muchas veces las obviamos porque o estamos apurados o porque pensamos que es una simple repetición que no me está llevando a nada, pero que si nos detenemos y analizamos quizás lo que está repitiendo, está indicando algo que viene muy al contexto o muy a su necesidad. Entonces, bueno, Ámbar, vamos a conversar un poquito y quiero que me des tu impresión, tu experiencia, si en el caso de Mateo de Gabriel viviste este tipo vivo. de transición, exacto, las vives todavía a diario, Sí, de qué manera tú has logrado aprovecharlas y canalizarlas
en función de ampliar estas herramientas lingüísticas necesarias para. Sí, mira, de verdad que en mi caso, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Ok. En mi caso, bueno, la experiencia con las ecolalias ha sido diferente con Matías y Gabriel. Primero, yo sí, para mí la ecolalia nunca la he visto como algo negativo, sino más bien casi como una bendición, porque yo les he comentado en varias oportunidades que Matías y Gabriel comenzaron a desarrollar lenguaje a los 5 años de edad. Por ende, en mi casa siempre hubo mucho silencio. Y la ecolalia era algo que servía para romper los silencios. Entonces, realmente para mí era muy emotivo cuando ellos tenían sus ecolalias. Ya Matías la perdió, Gabriel sí las tiene, porque eso me hablaba de eso precisamente que está diciendo en estos momentos Aliani, que si ellos eran capaces de tener una ecolalia, iban a poder desarrollar un lenguaje, que podíamos desarrollar comunicación. Muy bien. Entonces, partiendo de esa premisa, obviamente era muy importante que las ecolalias yo pudiera comprender en profundidad a qué se basaban y cuál era la necesidad que mostraban a través de ellas. Mati tenía unas ecolalias reducidas. ¿En qué sentido? Tú decías una frase y entonces él repetía la última palabra. Mati, trae el vaso. El vaso. Y además lo hacía con un signo de interrogación. El vaso. Entonces, todo, absolutamente todo lo que se dirigía a él, porque en el caso de Matías, la ecolalia solamente aparecía cuando alguien interactuaba con él y le pedía algo o escuchaba a alguien hablando en voz alta, entonces tal vez alguna frase le llamaba la atención, alguna entonación, palabra, lo que fuera, y él repetía esa palabra. Entonces eso me hizo darme cuenta de varias cosas. Uno, que estaba atento al entorno. Dos, ¿de dónde salen las ecolalias? Las ecolalias no aparecen así mágicamente ni por mensaje divino. Las ecolalias son el resultado de tu propio entorno, de los programas a los que se exponen, a la familia, a la escolaridad, de allí es que van a aparecer las ecolalias. Entonces son un punto de partida bien interesante para darnos cuenta, primero, a qué estamos exponiendo a nuestros hijos, que es otro punto bien importante, porque muchas veces dentro de la condición nosotros tendemos a subestimar la capacidad que ellos tienen de comprender el entorno. Creemos que ellos están ausentes del entorno y no es así. Entonces eso nos permite valorar ese proceso. Segundo, si a lo que se está exponiendo es algo que realmente sea de provecho para él o no. Otra cosa importante. Y tercero, a través de ellas también podemos empezar a darnos cuenta un poco de cuáles son los intereses que tienen. Muy bien, porque responden a eso. Entonces, como les decía, en el caso de Mati, esa fue la experiencia. En el caso de Gabriel, Gabriel tiene diferentes tipos de ecolalia. Tiene escolalias que son justo del momento de cuando algo ocurre, tiene ecolalias tardías, tiene ecolalias, y ahorita ya nos dirá los términos exactos de cada ecolalia, pero tiene ecolalias donde él puede narrarse todo un episodio de algo que vio en la televisión. Es increíble la habilidad que ha desarrollado con esa, porque es que no es solamente que sea capaz de repetir los diálogos, lo que nos habla además de la gran capacidad de memoria que tienen nuestros hijos, sino que además tiene otra habilidad adicional, es capaz de hacer todas las entonaciones. Es tan impresionante que hoy, yo al mediodía, bueno, voy a hacer unas cosas y ando un poquito enferma también, me quedé dormida y me desperté y yo decía, pero no entiendo, ya va, o sea, que eso era lo que está viendo Gabriel que se escucha en el cuarto de él. Yo pensaba que era el teléfono, era Gabriel que estaba narrando con todas las voces y no atropella ninguna voz frente a la otra. Para hacer eso hay que tener semántica y hay que tener pragmática, porque si no, no se puede hacer. Ya, porque una cosa es repetir frases sueltas y otra cosa es que tú durante casi media hora te puedas repetir con total exactitud todo un episodio con diferentes personajes. Así es. Eso me puso a pensar qué habilidad, o sea, ¿para dónde es que le voy a sacar, voy a enrumbar a Gabriel a nivel de su ocupación? Sí, en serio, porque digo, eso es una habilidad, de alguna manera eso tiene que ser algún tipo de profesión u ocupación y es una cosa que de verdad a él le encanta y es increíble la habilidad que tiene. Hay unas voces que hace súper profundas, graves, que parece así que te meten hasta miedo. Es impresionante.
y voces muy finas como de una niña, o sea, todas, 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 absolutamente todas las voces. Entonces, el punto es ese, de verlo como que, porque hay, bueno, cada terapeuta, y eso se respeta, Sí, tiene claro. su posición al respecto, pero decir que no son funcionales, que debemos erradicarlas, que son un obstáculo frente a la terapia del lenguaje, no. Yo pienso que, como siempre, Alienes y yo, en eso siempre hemos estado muy de acuerdo, que todo lo que presente nuestro hijo es una potencialidad, es una ventana de oportunidad que debemos aprovechar al máximo porque ahí está puesto su interés. ¿Ok? Entonces, no es nuevamente, o sea, a que ellos se adapten a nosotros, sino ver nosotros cómo estudiamos al máximo esa capacidad para poder que más bien eso permite consolidar otros procesos. Yo siento que, bueno, esa es más o menos, pues, a grosso modo, la forma en la que yo he tenido la experiencia, y como digo, que la tengo hoy en día, y otra cosa que tiene muy particular, es que él está en ese proceso, y entonces yo le digo, ¿qué pasó, Gabriel? Como para sacarlo, ¿no? A ver qué hace. Y entonces, pero es impresionante, porque entonces él se pone serio y me dice, nada, y sigue para adelante con su colalia, ¿entiendes? Así como me interrumpió. O sea, pero es una cosa que me impresiona, porque evidentemente cuando yo hago ese corte de distracción, lo que quiero ver es si él es capaz de seguir la sincronía de lo que estaba haciendo. Por eso lo hago. No, no, el tema no es porque a mí me moleste lo que él está haciendo, sino que quiero medir ese detalle. Y él continúa. Donde lo dejó, sigue. Entonces, fíjense cuántas habilidades podemos nosotros encontrar allí en ese elemento. ¿Qué dice ahí, Esteliani? A ver, es un comentario. A ver, Olis. Mi niño memoriza todo. Un video de narración, luego lo pone a comenzar, baja todo el volumen y lo repite exactamente igual. Por lo general, las ecolalias, ok, no sé si definimos nuevamente, las Sí, ecolalias es ese repetir que tienen nuestros niños de manera inmediata, tardía o dependiendo de cómo suceda, de frases, palabras, oraciones, sonidos, diálogos de esa película que se convierte en un interés restricto para ellos y logran aprenderse de una manera este, fenomenal, por así llamarlo, deseo tener esa memoria, ese diálogo o esa parte de ese guión tal cual, de una manera bastante literal, porque esa es una de las características del lenguaje de nuestros niños, que son bastante literales y concretos. Entonces almacena en esa memoria tal cual escucharon esa frase o esa parte de la película y la almacenan tal cual en secuencia. ¿Okay? No es solamente la memoria, sino el orden y la secuencia que le dan a todo esto. ¿Ok? Entonces, la ecolalia va a venir a ser también un modo de, como dice Ámbar ahorita, ella va, estoy aquí, estoy al pendiente de todo lo que está pasando, ¿ok? Solo que no tengo todas las habilidades para transmitírtelo, pero a través de esto, que yo sí logro comprender, te lo puedo expresar tal cual, ¿ok? Por eso es que ellos a veces toman parte de esas frases que han visto en la película y lo llevan al contexto real para darle una función dentro de la comunicación y poder obtener alguna necesidad. Entonces, como decía Ámbar, no es un obstáculo, para mí es una oportunidad de nuestros niños para comenzar a desarrollar esa comunicación y ese lenguaje. Recuerden que no nos podemos centrar tampoco únicamente en un lenguaje, en una expresión de un lenguaje, sino también de un medio o de una comunicación que me ayude a poderme comunicar con mi entorno, a poderme expresar con el entorno. Entonces lo que tenemos es que darle forma a este colalia, darle sentido a este colalia a través de una intervención adecuada y estrategias propias para cada una de ellas. Entonces tenemos que saber identificarlas, como decías tú en un principio, que Gabriel tiene un tipo de colalia reducida, o sea, uh -huh. donde él toma la última parte o una Esa palabra, es pero Matías. la Matías es la que última tenía esa. a Matías Mati, tenía reducida. la Ajá. última parte, por ejemplo, ¿quieres un vaso con agua? Agua, ¿ok? Entonces elimino todo lo anterior, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar el modelo exacto de cómo debería él pedir el Estructural. vaso Uh con agua, -huh. ¿ok? Y darle los apoyos.
muchas veces, y una excelente estrategia, y debemos utilizarla y no negarnos nuestros apoyos visuales para Eso te iba a decir. ayudarlos a organizar, ¿ok? Ujú. De una manera bastante funcional y estructurada esa ecolalia, ¿ok? O sea, la frase donde él está cortando, Sí, ordenarla ahí yo creo que en encaja muy bien el artículos, tema de las historias verbos, sociales. O sea, totalmente. que te Entonces, describen el establecer niño de dónde saca el comentarios, agua, toma el agua, exacto. hago Ajá, todo el y hacer proceso. comentarios. Hacer comentarios más que preguntas, porque si tú le vas a decir qué quieres tomar, ya estamos preguntando y entonces ya ese es como un modo de presión. Ujú. Entonces, si tú comentas, quieres, deseas tomar un vaso con agua y le das el modelo y le das la expresión completa, en vez de hacer la pregunta directa de qué quieres, porque allí vamos a interrumpir su Claro, intención de querernos comunicar. Y recuerden que lo que más necesitamos es desarrollar esa intención comunicativa, sí, porque que ahí viene el muchas punto de la veces se abstracción carecen. y de la comprensión. Si yo te pregunto qué quieres, eso es una pregunta abstracta. O sea, el que quiero se puede referir a cualquier cantidad de cosas, ¿ya? Y eso que acaba de decir Liani es muy importante porque nosotros también lo que nos sucede y la dificultad que tenemos desde aquí para allá es el tema de la teoría de la mente. O sea, no es que, a ver, no es que los neurotípicos tenemos la capacidad de adivinarle el pensamiento al otro, pero en función Así del es. contexto, de lo que pasa con la otra persona, uno hace inferencias. Yo infiero que si yo veo que Aliani de repente se pasa la mano por la frente y de repente hace así con la mano, es que Aliani tiene calor. Y yo de diferencia puedo decir, Aliani, ¿quieres que te traiga un ventilador? ¿Quieres un vaso de agua fría? Porque su lenguaje, esa expresión, empiezo a hacer inferencias que me llevan a eso. Entonces, allí ese es el proceso que nosotros no podemos planificar de esa manera con nuestro hijo, que lo vemos llegar sudado, tal, no sé ¿qué quieres? Porque nosotros intuimos que lo que quiere es agua, ¿ya? Ujú, Pero para él, desde su literalidad, que quiero puede estar marcado frente a cualquier otra cosa. claro, ¿Por qué nuevamente el tema de las imágenes? Porque resulta que una imagen habla más que 1000 palabras. Es así diferente es. que yo le diga a Liani que si quiere un vaso con agua, a que yo le muestre el vaso, ¿ya? O que tenga el vaso aquí y tenga la jarra de agua aquí. O le muestre una imagen de un vaso con agua, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan, pero tan importante el tema de los apoyos visuales. En un primer momento, llegará un momento en que aquí yo puedo pegar es más, voy a hacer la prueba. Mati, ven mi amor, mi vida, regálame un vaso con agua, por favor. Entonces, en las primeras etapas, porque lo que estamos ganando es vocabulario, aparte de vocabulario, las interacciones sociales, las articulaciones y cómo se estructura. Gracias, bebé. Y ahí aquí el vaso de agua. Entonces, que ahora le da para hablar en italiano. Esa es la nueva que tiene Matías. Bueno, ya tú sabes. Mamma Esas mía. habilidades que ellos tienen para el idioma. Sí, ahora cuando tal, entonces ahora tiene un italiano ahí profundo Bueno, lo que desarrollado. estoy dejando, Entonces, lo que les decía, entonces fíjense que llegar a ese punto, de eso que acaba de pasar, donde Matías estaba encerrado en un cuarto, escuchó simplemente el comando, nunca me vio. Fue a la nevera, buscó el agua, hizo todo lo que tenía que hacer, me trajo el vaso, me dijo lo de mamá mía y siguió derecho. Fue un proceso que me tomó años. Matías ya va a cumplir 12 años, ¿ya? Entonces eso es una cosa que es bien importante comprender, que si es que estoy desesperada porque mi hijo hable, estos días alguien me escribió y entonces me decía, no, doctora, que yo he visto sus videos, han sido muy buenos, ya él ha ganado mucho vocabulario, me ha servido mucho, pero ¿cómo hago para que entonces no diga nada más agua, sino que articule la frase? Yo, eso es un trabajo de años, eso es un trabajo de la cotidianidad, de cada momento del día, de eso Y que tú parte estás del diciendo, laboratorio. de que por ejemplo almorzó y a los 20 minutos yo le pregunté, ¿qué almorzamos? Ujú. ¿Y de qué tamaño era tu plato? ¿Qué fue lo que más te gustó? Todo lo que implica ese proceso de las inferencias que uno hace desde afuera es lo que uno necesita practicar con ellos diariamente. Muy bien.
Y ahí nuevamente el tema de la ecolalia es porque es muy funcional. Yo siento, me imagino, eso no es el concepto, o sea, eso es mi percepción personal y Alienes que me dé su opinión al respecto. Pero yo siento que muchas veces la ecolalia para ellos es la manera como de ordenar y estructurar lo que están pensando. Cuando Gabriel se satura y se pone bravo porque Gabriel tiene una marcada dificultad todavía con el no, y eso le cuesta, sí, él se molesta mucho cuando yo digo Sí, que no claro. a algo y resulta que yo en eso sí soy un Hitler, o sea, a mí no hay fuerza ni poder humano, si es no, es no. Y yo puede ser que lo consienta y lo acompañe en su dolor del no, pero él Claro, sabe que del no yo no me voy a claro, mover. claro. Entonces, de un tiempo para acá, y eso me parece interesante, siento que es evolución dentro del tema del diálogo interior, él comienza como, a ver, es como un proceso de autoinstrucción, Ok, es como un ok. proceso de autorregulación. Sí, Entonces que él la empieza, calma y el cálmate, Gabriel, cálmate, él mismo se lo dice. claro. Soy un niño, yo soy un niño de verdad. Y entonces empieza a decir, lo de soy un niño de verdad, esa frase es una ecolalia, esa frase sale de cuando ve Pinocho. A él le gusta mucho ver Claro, Shrek. Ámbar, es una ecolalia muy funcional, es una autoinstrucción, pero lo está calmando, ¿ok? Ahí Sí, es vemos una esa autorregulación. parte emocional, ¿ok? Que quizás en algún momento determinado tú le has dicho, cálmate, tú eres un buen niño, tú eres... Y que en ese momento en el que él está Sí, sintiendo esa serie de emociones, él necesita, si no hay nadie más que me lo diga, yo voy a tratar de calmarme porque esto que yo estoy sintiendo en este momento pero que no sé el nombre específico que esto tiene a nivel emocional, yo necesito calmarme. Si yo digo claro. esto, Ujú, yo voy a calmar, sí, aunque no sé que este nombre se llama miedo, aunque no sé que el claro. nombre Es sea estrés, molestia, molestia. es que tengo sueño, pero estoy luchando contra el sueño. Esa es Así es. una de las que les pasa mucho. Y pasa otra cosa interesante. Cuando yo lo escucho en ese proceso, yo enseguida le digo que venga. No para darle lo que él quería, no, pero sí para brindarle acompañamiento, ¿ya? Claro, Entonces yo lo claro. abrazo, lo acuesto conmigo, le digo yo le pregunto siempre, ¿qué te pasa? ¿Qué te molesta? Dime. Que yo quería, no sé qué, me dice, o a veces no me dice. Si no me dice, yo me quedo callada y yo lo que hago es las cosas que yo sé que lo hacen sentirse como seguro. Entonces lo abrazo, lo meso un poco, el tema del movimiento para él todavía es un tema de mucha autorregulación. Entonces, así hasta que se calme, hasta que como que lo saco de foco. Pero fíjense que hay muchas cosas. Por ejemplo, hay frases que él dice, literales de repente de un comercial o de una película, pero es funcional, porque él las dice con un propósito determinado, porque yo pregunté algo y él responde a eso, porque de repente no sabe cómo responder exactamente lo que le estoy pidiendo. Claro. Claro, ya hoy en día él es mucho más estructurado en ese tema de cuando quiere algo, ya él es capaz de decir, mamá, yo quiero tal cosa. Pero eso yo lo comprendía como que no preocupada porque está hablando como Mero Simpson. No, porque él utilizaba ese elemento para poderme comunicar algo. Entonces esa Entonces, colalia era muy funcional. sí. Entonces yo lo que hacía era, o sea, aprovechar ese espacio porque me servía como comunicación y hacer lo que había que hacer. Eso es más valioso que empezar con que no hables así, te voy a quitar el programa y no sé qué. Con eso no se va a quemar la ecolalia, pero si uno perdió una oportunidad muy valiosa de comunicación Claro, y porque de practicar ya interacción. exacto, si nosotros ubicamos, ¿verdad? Que nos damos cuenta, perdón, de que esa ecolalia forma parte de esos intereses de él porque le gusta ver ese programa, nosotros podemos aprovechar, ¿ok? Como estrategia para el trabajo, ciertas frases que sean muy funcionales y que lo ayuden a él a poder comunicar una necesidad, una emoción, ¿ok? A través del tono que utiliza alguno de los personajes, si le gusta Homero, no sé, el tono que Homero puede utilizar para expresar su necesidad de algo. Entonces, aprovechar esos intereses, que es lo que siempre le recomendamos a los papás, cómo captar la atención, cómo hacer que él quiera hacer las tareas, qué puedo hacer. Lo primero es trabajar con sus intereses, porque si lo que le estamos presentando no es significativo para él, no es llamativo, no es de su interés, él se va a resistir. Entonces, si nos aprovechamos en sus intereses para ampliar eh, otras habilidades, eso es positivo para él.
y ganancia para nosotros también. Entonces hay que estar muy atento a esos intereses, a esos gustos, a esos programas, a esas películas, que a ellos tanto les fascinan para trabajar esta parte del lenguaje y bueno, Claro. Y específicamente la creo que otra gestionar. cosa muy importante es tomar en cuenta cuando ese proceso se exacerba, o sea, cuando se vuelve demasiado continuo, ¿ya? Sí, Demasiado acelerado, porque inclusive Gabriel tiene eso, o sea, dependiendo de cómo va el día, eso puede tener, o esa articulación, como yo les decía, que puede escribirse todo en episodio, pero eso puede ir de repente acompañado de mucha palma, muy fuerte, y ya las frases se hacen un poco ininteligibles, casi no se le entiende lo que empieza a decir, así lo repita como un mantra una y otra vez, entonces eso me habla de que está ansioso, ¿ya? sí. Entonces esas son cosas también que son importantes medir en ese proceso, o sea, muchas veces nos puede hablar simplemente de que, bueno, nos podemos comunicar, es un proceso de autorregulación, en otros momentos, hasta por aburrimiento lo puedo hacer, pero en Mm, otras oportunidades ya eso sí puede tener una base orgánica o sensorial, que es lo que nos sí. permite ver si es que hay un malestar, si es que le duele algo, si es que algo le molesta, si es que tiene miedo, o sea, si hay una emoción de por medio, si hay cosas importantes que también debemos medir allí, de ahí sí entra en juego la parte, por ejemplo, de todo lo que entra en contacto con él. Por ejemplo, uno, el tema de la alimentación, porque obviamente si yo estoy introduciendo una serie de alimentos que sabemos que de repente no tienen realmente un valor nutricional, pero sí calórico y de energía, pues eso lo va a acelerar. Si obviamente esos procesos se van allí acelerando, entonces también van a involucrar un poco el proceso de la atención, de la concentración y del aprendizaje. Entonces, Así es. entra, o sea, ahí hay muchos factores que también van a entrar en el tema del lenguaje y la comunicación. Sí, claro, Amari, tocaste un tema muy importante y que bueno, y que forma parte de esos factores internos que interfieren en los aprendizajes. Y bueno, hiciste referencia a esta parte orgánica de la alimentación, que de una manera u otra, si hay una inflamación, una molestia, eso va a repercutir en el resto del desarrollo de nuestro niño, en la adquisición de los diferentes aprendizajes. Y siempre le decimos a los papás, un niño que no se sienta 100% bien de salud es un niño que difícilmente va a poder concentrarse. Eso es verdad. Obviamente, esto lo vamos a ver reflejado no solamente en la elaboración de actividades académicas, también en su lenguaje. ¿Ok? Y bueno, y como experiencia tenemos que muchos de nuestros niños que están dentro de este tipo de vida saludable o de alimentación saludable, que antes tenían un mayor número de colalias o tenían un lenguaje muy limitado, una vez que comienzan todo este cambio a nivel de alimentación o en su intervención, vemos mejorías en su lenguaje, Uh -huh. mejorías en la atención, en la concentración, en su contacto visual. Es bastante lo que nuestros niños ganan cuando logramos identificar o detectar de que a nivel orgánico está sucediendo algo en nuestros niños. Claro, y Entonces, es este es que un factor comunicarse que hay son que tener muchas cosas. presente. O sea, si bien, claro, Sí, evidentemente la ecolalia es un trastorno del lenguaje, entonces ahí nos estamos sí, refiriendo a la sí, comunicación verbal, pero vuelvo al tema de las inferencias. O sea, porque es tan importante que nuestros hijos aprendan a leer emociones y aprendan a leer todo el lenguaje gestual, ¿ya? Porque una cosa va de la mano de la otra, una cosa le da nombre a la otra. así Muy es. bien, porque realmente en la comunicación el 70 u 80% es eso, es la corporalidad, es la gesticulación. Prácticamente el 20% es lo que decimos, y es así. A mí alguien me Así puede es. decir algo, pero muy probablemente en lo que yo más me fije fue en la forma en la que me lo dijo, en la expresión. Claro. En la expresión, claro. Entonces, En la en aras de... expresión Uh -huh, corporal, en el tono que le puedes colocar exactamente. al momento en el que Uh estás -huh, hablando, el gesto que tú puedas hacer con tu mirada, ¿ok? Con exacto. todo eso, ya nos estamos comunicando y tú puedes inferir mi estado de ánimo, Uh puedes -huh. inferir con las intenciones en las que yo estoy queriéndome comunicar contigo, puedes identificar mi sarcasmo si es posible, en mi lenguaje y es una también de las dificultades que tienen nuestros niños dentro de esa literalidad y dentro de eso concreto de su lenguaje. Y eso debe ser un entrenamiento. Por lo menos Matías y Gabriel se sacaban la suerte de que tienen una mamá muy disparatera
Y yo a todo le saco un chiste, yo a todo le tengo nombre. Nosotros antes de vivir acá vivíamos en una casa en Venezuela y entonces en esa casa, claro, como había mucho jardín, llegaban muchos animalitos. Entonces yo a los lagartos, o sea, los tuqueques, que son esas lagartijas chiquitas marrones que están en Sí, las sí. casas, entonces yo le decía a ellos que ese era el lagarto Juancho. Eso es una referencia de mi época, el lagarto Juancho. ¿Tú te acuerdas del lagarto Juancho? No, No, para para nada. nada. Tú eres No, de Hello Kitty para acá. no, Un no, poco. no, no, tampoco. Ni siquiera de Pokémon. No, Qué bárbara. no. O sea, de Puca. Más o Más menos. o menos. Este sí contemporáneo contigo, bueno. Y hacía todo. Entonces nos conseguíamos un sapo en el patio. Entonces yo le decía que se era Ronald Robinet. Y así con cuanto animalejo había, yo a cada quien le ponía ahí su respectivo adjetivo. Eso a ellos les resultaba muy gracioso porque era asociar algo con algo y se les quedaba Claro, grabado. Y se aprendían todo ese vocabulario de los animales. Y claro. así, yo soy muy refranera y tal, entonces ellos, a veces quedo desconcertada, no sé si reír o llorar, porque a veces los estoy regañando y a mí se me empiezan a salir esas expresiones que yo le estoy diciendo con toda la seriedad del caso y Matías se muere de la risa, se me muere de la risa en la cara. O sea, él no aguanta porque, claro, le debe causar tanta risa la expresión que él se echa a reír. Entonces yo le digo, a mí no me da risa, Matías. Ay, mamá, pero a mí sí. Hay niños que no, hay niños que se molestan, otros que no se molestan. Cuando se molestan, o sea, tú tienes que contener mucho también Sí, sí, lo que te causa gracia, no desde el punto de vista de burla con el niño, sino de su espontaneidad al momento de claro. expresarte, o sea, que no Entonces, están entendiendo tu analogía, que no están entendiendo claro, tu o que se la sarcasmo, toman que no están literal, entendiendo exacto, exactamente tu sentido figurado, no lo entiendo y te exacto, ubican, ¿ok? Por ejemplo, yo tuve una experiencia que nunca la olvido, ya este niño ya es un adolescente, pero eso fue estando pequeño. Él llegó hermoso, muy bello, a una actividad, una fiesta en la escuela, y él llega bellísimo. Y le digo yo, hola mi amor, si estás bello, estás hermoso, pareces un pavito. Oye, maestra, detente, yo no tengo plumas. ¿Ok? Y yo le expliqué que bueno, que la especie, el macho, era muy colorido y muy hermoso. Y entonces que cuando una persona estaba así tan hermosa como él vestida ese día, yo podía decir que era tan hermoso como un pavo. claro, Está bien, maestra, pero yo no tengo plumas. Ok, entonces fíjate, la situación, la parte incidental, el aprovechar, el hacer el comentario, el ir trabajando, entonces aprovechar todo momento donde nuestros niños nos comuniquen y que nos dé la oportunidad para claro, iniciar o aportar hacia ese aprendizaje, sí. eso es Entonces, sumamente eso a positivo mí me para los parece muy niños. valioso del hogar, o sea, porque obviamente en el hogar es donde más tiempo pasamos y más ahorita en el Así punto que es. la vida nos marcó. Entonces yo pienso que realmente eso es casi una cátedra cotidiana que nosotros tenemos que enseñar. El tema de la gestualidad, de la corporalidad, los refranes, Ujú. los dichos, el sarcasmo, porque todo eso es lo que enriquece la comunicación. Eso es lo que le da Ujú. los matices, ¿ya? Y eso no se Así es. aprende en la escuela. Eso no se lo van a enseñar en una terapia. O sea, la terapia te van a Así enseñar es. las herramientas para que él pueda articular, pueda verbalizar, pueda hacer toda esa serie de procesos. Pero ese proceso de lo vivencial, eso Esa solamente lo da el práctica hogar. Y eso también, claro. solamente se logra si uno no lo subestima, que es el Ujú. otro punto importante. Por ejemplo, Mati tiene No una frase muy, subestimarlos, no limitarlos, no hacerlos sentir que lo que estás diciendo no está bien y decirte que haz silencio y que no lo repitas, que no lo digas de esa manera porque ya me tienes cansada hasta cuando lo vas a repetir. Oye, vamos a prestar atención a la entonación que él está colocándole a ese colalia, vamos a ver la expresión de ese corporal que él nos está indicando a través de ese colalia porque algo nos quiere comunicar. Y entonces, exacto, no cometer el error de decir ya, silencio, ya estoy cansada, silencio, estoy cansada. Si dentro del autismo, una de las mayores dificultades que atraviesan nuestros niños es el lenguaje y la comunicación, no los limitemos, aprovechemos cada momento y cada situación para poder ayudar a un mejor desarrollo de este lenguaje y de esta comunicación. Entonces, no le tengan miedo a las ecolalias,
utilicen las ecolalias para lograr objetivos en ese desarrollo del lenguaje y la comunicación. Sí, así tal cual es. Yo estoy muy de acuerdo contigo en ese proceso porque es que así tiene que ser. Si Dios nos dio limones, hagamos limonada. O sea, si eso es lo que tenemos como ventana de oportunidad, ¿qué pasa? Matías, Gabriel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sin pelear. Perdón, pero acuérdense que estoy aquí con los niños en la casa. Lo que les decía, sí, entonces realmente esa ventana es muy importante aprovecharla al máximo, sacarle todo el máximo provecho y van pasando cosas interesantes de ahí, por lo menos Mati, cuando no entiende lo que le quiero decir, entonces él siempre me dice, yo no entiendo tu pregunta. Yo le digo, no, pero es que yo no estoy haciendo una pregunta, yo estoy haciendo un comentario o estoy haciendo una afirmación. O sea, en ese momento trato de explicarle cuál es la diferencia entre eso, entre que yo haga una pregunta y que haga un comentario, ¿ya? Y el de por qué ese comentario, qué es lo que pasa. Y con ejemplo de eso que tú estás diciendo, Elena, que es muy importante, que claro, yo entiendo que la vida cotidiana ya es bastante estresante y uno tiene muchas Sí. cosas, y si uno tiene la paciencia corta, y si nuestro hijo de repente en un momento determinado la escolaridad es continua y todo el día, eso es agotador, porque sí lo es, yo no voy a Sí. decir que no. Pero ¿qué tenemos que hacer? O sea, bien lo está diciendo Lianis, no es reprenderlo, porque yo decirle, estoy cansada de eso, no lo hagas más. El mensaje que yo estoy enviando es, tú estás haciendo algo malo y estás haciendo algo que me molesta. Esa es la lectura directa que nuestro hijo le va a dar. Pero si yo busco la manera de ingresar en ese proceso de comunicación que él tiene en ese momento, trato de mirar qué lo tiene tan sobresaturado, que haga que está tan constante en el proceso, y de esa manera me involucro y puedo ir como cambiando de un estímulo a otro, presentando otras cosas que yo sé que para él son de su interés o que lo pueden relajar o que le pueden cambiar el foco. Es muy importante porque le estoy enseñando también que aparte de la ecolalia, también hay otros procesos con los cuales yo me puedo entretener, yo puedo aprender y yo me puedo autorregular. Y el punto más importante, de que yo me puedo apoyar en ti para ese proceso, porque eso es un proceso de interacción social que vuelve nuevamente el tema de las inferencias. Si yo no logro entender la inferencia de que yo puedo apoyarme en ti, si algo me pasa, por supuesto eso también es lo que los limita a ellos muchas veces a pedir o a nombrar o a expresar algo que quieran o sientan. Así es. Así es. Acabas de decir algo que me gustó mucho. Ya sabemos que el lenguaje es un elemento social. Ya sabemos que nuestros niños tienen afectada esta parte de la pragmática también, que es el uso social que le damos al lenguaje en nuestro contexto. Por lo tanto, y lo voy a repetir porque me encanta, cuando nosotros decimos que el hogar es el mejor laboratorio para el aprendizaje, porque en el hogar nuestros niños están en contacto, en constante experimentación con su entorno. Hay bastantes estímulos y quién mejor que la familia, que es el primer centro de apoyo para nuestros niños, que es ese primer vínculo, aquel que se encarga de desarrollar esa confianza en nuestros niños, de fortalecer su autoestima. Entonces, ¿quién mejor que nosotros desde el hogar para comenzarle a dar sentido a todos estos elementos que nuestros niños tienen un poco dispersos a nivel de ese procesamiento? ¿Quién mejor que nosotros para brindarles los apoyos desde la casa y aprender esa lengua materna, aprender de qué manera nos comunicamos dentro de nuestro hogar? Porque a lo mejor tú le dices una palabra muy particular a un objeto, a un elemento, a un animalito, ¿ok? ¿Quién mejor que nosotros para entonces darle el significado y los diferentes términos que podemos utilizar para? ¿Ok? Entonces, hoy la tortuguita puede ser, mira, ¿dónde está? Le llamas por su nombre. Tortuguita, tortu, ¿ok? Carcasita dura. O sea, tú le puedes decir cualquier cosa, pero que él aprenda que todo eso yo se lo puedo decir a ese Claro, elemento que ahora está que dices eso, ellos allí. tuvieron mucho tiempo aquí un morrocoy. Entonces, bueno, mi esposo que es muy diestro en esos temas sabía que era hembra. Ah, ¿cómo le vamos a poner? Entonces se llamaba Pepita, porque por las manchas, ¿no? Que parecían unas pepitas. Pero yo siempre le hacía diminutivo, claro, porque yo soy así, entonces yo le terminé llamando fue Pepi. Y ellos sabían que cuando yo hablaba de Pepi, estaba hablando de la tortuga.
Y ellos también se acostumbraron a decirle Pepi. Aquí enfrente de nuestro apartamento vive un perrito que se llama Fran, pero Fran es todo un personaje. Entonces cada vez que Fran viene de caminar, Matías sale corriendo a saludarlo. Como en 2 oportunidades la señora, la dueña del perrito me lo ha prestado y salimos a sacar a caminar a Fran. Entonces, claro, pero Fran tiene la hiperactividad, pero tremenda. Entonces es así todo alborotado y él no coordina. Bueno, Fran es todo un personaje. Entonces, claro, yo empiezo en ese juego también con el de que hay Fran, Francisco, Francesco. Eso le cambia el nombre como 20 veces con todas las formas que se entiende que inclusive es el nombre y Claro, ellos le dan ellos se mucha risa. acostumbraron, Mamá, ¿cómo que ellos se Francesco? Se acostumbraron, llama claro. Fran. Sí, mamá, pero es que Fran es diminutivo de Francisco y Francesco es Francisco en italiano. Entonces eso, o sea, mostrar esa flexibilidad, fíjate, simplemente un juego como Porque es eso parte trabaja de flexibilidad. esa flexibilidad de Les estoy la parte mostrando que lo mismo, claro. que es exactamente lo mismo porque es el nombre del perrito, Ujú. en diferentes idiomas y con diferentes abreviaturas se puede significar lo mismo. Así es. Entonces, por eso es que, o sea, la creatividad nos tiene que jugar mucho de la mano. Sí, como decías tú, la importancia de ser constantes en el proceso de intervención en el lenguaje y la comunicación, porque esto no es algo que se da de allá para allá, no es algo de que, fíjate que todos los años que tú tienes también como profesional, como mamá con tus hijos, y aún así sigue existiendo esa interferencia en este desarrollo del lenguaje y la comunicación, que es parte de la condición del autismo, Claro, pero que es algo que podemos ir trabajando de una manera progresiva. sí, Estando evolucionando, siempre canalizando. evolucionando, estando siempre muy atentos a esa parte comunicativa, a poder entender de qué manera puedo ayudarte a que adquieras mayores habilidades lingüísticas para que puedas comprender mucho mejor el entorno, porque el objetivo es facilitar la comprensión y la expresión en el medio. Porque siempre también les repito a los papás, nuestros niños tienen muchos contenidos en la cabeza, hay muchos contenidos, la dificultad está en poder estructurar todo esto que está acá, poderlo estructurar para poderlo expresar. Entonces, muchas veces vemos que hay muchas dificultades en el uso de los tiempos, de los artículos, de los sustantivos, de los adjetivos. Entonces, prefieren, antes de organizar todo esto, vemos que nuestros niños hacen silencio o podemos ver una frustración donde yo sé lo que te tengo que decir, pero entro en un nivel de angustia, de ansiedad y comienzo a repetir solamente quizás la última palabra de la frase que te quiero expresar y tú me estás presionando y me estás presionando y me estás exigiendo. Yo prefiero entonces hacer una pausa o un silencio y no decir nada. Entonces es muy importante darle también los tiempos de procesamiento para que ellos puedan expresar lo que nosotros esperamos de ellos. Porque entonces si ya nuestros niños tienen un tiempo de latencia, ¿verdad? Bastante Prolongado. lento, sí, prolongado. Y entonces comenzamos a repetir y a exigir una respuesta pronta, ¿ok? De lo que estamos nosotros preguntando, valga la redundancia, nuestros niños entran en estrés y prefiero entonces no decir nada. Entonces Ujú, desarrollamos un mutismo y otra serie de consecuencias. exacto. Porque yo entiendo quizás los niveles de estrés que como adultos o como papás puedan muchas veces sentir, pero también es necesario ponerse en el lugar de las personas o de nuestros niños, mucho más en el caso de los niños preverbales, que les cuesta mucho más. Y esto te lo estoy refiriendo, ¿por qué? Porque la experiencia que he podido tener con adultos dentro de la condición, te lo pueden expresar y te pueden decir en un momento determinado de su vida o de su infancia cómo fue todo este proceso, cómo se pudieron haber sentido. Entonces, ¿qué hacer con aquel pequeño que apenas se está iniciando en todo este proceso, y que muchas veces podemos atropellar por nosotros sentir esta frustración o esta necesidad de que ya no repitas, de que ya no digas, pero que estoy repitiendo porque te estoy comunicando? Claro. Entonces es estar muy atento a todas y cada una de estas señas. Entonces lo voy a Ujú. repetir hasta el cansancio. Sí, así Atento es. a toda seña comunicativa, todo comportamiento que quiere comunicarnos y transmitirnos algo. Ujú, Entonces, así es. ser muy observadores y estar atentos. Perfecto. Pero yo creo que no sé si te queda algo más que decir. Yo creo que no es que No todo sé. esté dicho, pero, pero sí en función de lo que estamos Sí, planteando, sí, sí creo porque que es un tema, aquí es un yo, tema que los preocupa claro, mucho
Y te lo digo porque a nivel emocional tú puedes ver en muchas personas en su expresión la frustración que pueden sentir. Y claro, tenemos que atender muchas cosas a la vez y encima tener que estar escuchando siempre lo mismo, lo mismo. Entonces, yo sé que somos humanos y en algún momento nos saturamos, pero es necesario atender de manera adecuada, ponernos en el lugar de nuestros niños. Y el ejercicio que siempre les digo, ¿cómo te sentirías tú si Ajá, no pudieses decir que quieres ir al baño y estás sentada aquí conmigo? exacto. ¿Cómo te sentirías tú si tienes hambre, pero no hay una manera de poderlo comunicar? Ujú, Entonces, es ponerlo siempre en el lugar de las demás personas, de tu exacto. pequeño y Sí, de todos los demás. sí, definitivamente eso es el proceso. Y lo más importante, que también creo que ayuda mucho, es lo que yo siempre les digo, ¿no? No vivir de expectativas, sino de sorpresa Ujú. y centrarse mucho en el día de hoy, porque si uno está, ¿cuánto tiempo más irá él a tener este proceso? ¿Será que esto va a Ujú. ser para siempre? Eso genera mucha angustia y Sí, genera mucha claro. frustración sin necesidad, porque ya ahí nosotros nos estamos como que decretando el peor de los escenarios. Pero si realmente yo entiendo de que, bueno, si yo me voy a comprometer al 100% a apoyarlo en ese proceso, no a corregirlo, es mucho lo que yo también puedo aprender en el proceso. Y obviamente el proceso se va a ir transformando, ¿ya? Porque, por Así ejemplo, es. con Gabriel, que todavía presenta ecolalia, no es que el 24 horas al día esté colálico. Él tiene sus ratos, sus momentos, sus cosas, pero hemos ganado y hemos avanzado muchísimo en el terreno de la comunicación y de la interacción social, ¿ya? O sea, cosas que no hace años, como por ejemplo, seguir una simple instrucción, espontáneamente preguntarme que por qué me río, que porque estoy brava. Ahora tiene una nueva que él sabe que estoy molesta, o sea, que estoy hablando como medio, pues, no te enojes. Y Ya eso no, sale espontáneamente de él. Eso es aprendizaje. O sea, cuando salen esas cosas, ahí es donde nos damos cuenta en qué punto vamos. así es. ¿Ven? Entonces, desde todo punto de vista, yo considero que todo es ganancia. Si lo quiero ver así. Entonces, eso te tiene motivado en el proceso. Y más que el punto de motivación o desilusión, yo creo que el punto es más de convivencia. De ver en qué punto de la convivencia voy yo con Gabriel y en qué punto de la convivencia voy con Mati. Así es. O sea, yo siento Así es. que es más sano, nos une más como familia, los hace sentir a ellos más integrados, seguros de sí mismos, aceptados. Y de eso se trata realmente, porque a fin de cuentas yo la única expectativa que tengo de mi vida como persona es poder tener un hogar en armonía. Eso es lo que a mí me interesa. Yo no estoy esperando sacar aquí un genio para la NASA y el otro que descubre el cáncer, ni ganarme el premio Nobel porque los volví las dos personas más funcionales del planeta, no. Yo voy muy ajena a todo eso. Yo simplemente lo que estoy es llevando una vida familiar con mis dos hijos. Esa es mi única expectativa, no es otra. Entonces siento que cuando uno se la traza así, con objetividad, con realidad, aceptando el material que tienes en el momento, realmente le vas a sacar el mayor provecho. Excelente, Ámbar. Te felicito. Bueno, ya estamos ya finalizando. Quiero darte las gracias por esta actividad que de verdad me encanta. Me encantó mucho, me gustó. Eh, y bueno, yo tomé unas palabras. Tú sabes que yo siempre estoy con el lápiz en la mano tomando alguna de las palabras que tú vas diciendo, ¿no? Porque, ajá, siempre hacemos mucho énfasis en el hogar como punto de partida para los aprendizajes, como para afianzar los vínculos a través de diferentes interacciones y actividades, desarrollo de muchas habilidades, pero que todo esto es un proceso que lleva tiempo, donde no tenemos que marcarnos altas expectativas, sino que tenemos que vivir el día a día y marcarnos objetivos alcanzables, ¿ok? No crear falsas o altas expectativas que terminen frustrándonos a nosotros. Entonces, considerar que todo esto es un proceso que lleva tiempo, que va por partes, por fases. Recordar que estamos en un proceso de acompañamiento, en un proceso de apoyo para nuestros niños. ¿Okay? No estamos cumpliendo una función de terapeuta dentro del hogar,
donde me tengo que sentarte a hacerte tu terapia de lenguaje. No, yo voy a ser la mamá que va a compartir contigo, voy a ser la mamá que va a intercambiar contigo algunos comentarios de algún hecho vivido, en algún momento vivido, de tu escuela, dentro de acá, mientras cocinamos, mientras estamos seleccionando la ropa para lavar, estamos nombrando colores, hacemos frases con los colores. Entonces, aprovechar este espacio en familia para fortalecer nuestros vínculos emocionales y afectivos y desarrollar mucho más la comunicación y el lenguaje en nuestros niños, que son dos de los aspectos donde mayor tropiezo tienen nuestros niños y las personas con autismo: lenguaje, comunicación y la interacción social. Así Entonces, es. que tengamos esto siempre presente, que es un proceso de acompañamiento. Ujú. Entonces, bueno, Ámbar, si tienes algo más que decir, No, yo creo este, que ya solamente despedirme y darle las gracias a todas las personas que se unieron esta noche. Y bueno, seguramente muchas más lo verán ya, ya que va a quedar allí grabado. Y lo que sí es recordarles que el 5 de junio tiene una invitación, que es nuestra próxima masterclass, que excelente. vamos a hablar de los berrinches versus las crisis, un tema que de verdad sabemos que es muy importante aprender a manejar, comprenderlo, atenderlo de manera pronta y también pues lo mismo que estamos hablando del día de hoy, cómo somos un apoyo efectivo para nuestros hijos, porque si nosotros lo estamos pasando más mal desde afuera, imagínense que no tienen la capacidad de autorregularse. Entonces, bueno, ese es el tema para el próximo 5 de junio. Allí pueden ingresar a mis historias, tanto de Instagram como de Facebook. Está toda la información para las personas que se gusten de inscribir. Y bueno, muchas gracias a todas las que ya se comenzaron a inscribir a este proceso. Entonces, bueno, Aliane, que Bien. una feliz noche para Bueno, ti y para todas esperamos las el 5 personas. de junio en esta, ya nuestra tercera masterclass. eh, Esperando entonces, bueno, que se sumen a esta actividad sumamente interesante, dictada por ti, Ámbar, desde tu experiencia como mamá, que es muy valiosa, al igual que tu experiencia como psicólogo clínico. Entonces, bueno, será hasta otra oportunidad que nos encontremos y que tengan una feliz noche. Chao, Ámbar. Chao. Dale a la X.